Nueva luz número 3. El tiempo se ha demorado más de 100 años más allá del tiempo en que el Señor claramente quería llevar a su pueblo a casa. Durante la vida de aquellos que habían experimentado personalmente los reavivamientos de la década de 1840, ellos conocían bien nuestros cimientos, los hitos del adventismo, y ahora todos se habían ido, incluida la voz profética. Y estamos buscando razones para un retraso tan doloroso y vergonzoso, ya que la base de la fundación del movimiento está en el libro de Daniel y Apocalipsis. Hemos vuelto a estos libros para encontrar alguna explicación para la demora. Algunos creen que hemos estado usando un método de interpretación incorrecto, que un método mejor nos permitirá preparar el camino para el regreso de Cristo. Un escritor cita palabras de vida del Gran Maestro, página 98. En cada época hay un nuevo desarrollo de la verdad y se refiere a la luz especial para el pueblo de Dios a medida que se acercan a las escenas finales. Y se ha vuelto popular abogar por una doble aplicación de la profecía en Daniel y Apocalipsis, ya que Mateo 24 da un claro ejemplo del cumplimiento dual para Jerusalén y el fin del mundo en ese capítulo, con una sugerencia de que el principio de día por año funciona hasta 1844, pero el principio de día por día funciona después de 1844. Algunos han sugerido que dado que el enfoque histórico no ha logrado producir la lluvia tardía, necesitamos un nuevo método de interpretación de la profecía. Una vez más, hay una verdad en el fondo de estos intentos de reinterpretar la profecía. La historia se repetirá al final del tiempo. Los eventos de la Edad Media, que tomó siglos para desarrollarse, se comprimirán en un periodo corto al final de los tiempos. Algunos capítulos del libro de Daniel y Apocalipsis no han recibido iluminación inspirada a través del espíritu de profecía para saber cómo interpretarlos. Así que tuvimos que hacer nuestro mejor esfuerzo para comprender, por ejemplo, los sellos y las trompetas sin mucha ayuda inspirada, y tal vez no hemos sondeado aún la profundidad de su cumplimiento. Sin embargo, mi preocupación son las profecías de Daniel y Apocalipsis, que han tenido claros cumplimientos en la historia y ahora se les está dando una segunda aplicación más importante en el futuro, volviendo a aplicar el principio de día por año al día por día en el futuro. Ahora vayamos al libro de Daniel. Daniel capítulo 2. Y sigamos algunos ejemplos hasta aquí de lo que está sucediendo cuando Dios le revela estas profecías a Daniel. Daniel capítulo 2, versículo 36. Este es el sueño y diremos la interpretación del mismo ante el rey. Ok, así que sigamos ese tipo de principio a lo largo del libro de Daniel. Daniel capítulo 7, versículos 15 y 16. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Versículo 28. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron, así que Daniel estaba confundido, estaba pidiendo ayuda y el Señor se la dio. En el capítulo 8, versículos 15 y 16. Aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a éste la visión. Y luego en el capítulo 9, versículo 23, al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Así que fíjate bien en el patrón, que es consistente. Dios dio ambos, la visión y la interpretación, a Daniel para que no haya malentendidos. En ninguna parte de Daniel o Apocalipsis hay un indicio de que esto fue solo un cumplimiento preliminar con el cumplimiento real que vendrá en el tiempo del fin. En ninguna parte de las muchas visiones que se le dieron a Ellen White sugiere un cumplimiento dual. No hay nada acerca de Irak e Irán y los Estados Unidos y Rusia como cumplimiento real de estas bestias. Hay un principio importante aquí.
que el cumplimiento dual, si realmente es un cumplimiento dual, necesita corroboración inspirada posterior para estar seguros. Y esa corroboración inspirada es importante. Es importante señalar aquí que el fuerte clamor podría haber comenzado poco después de 1888 si el mensaje de la justicia de Cristo hubiera sido aceptado, y Ellen White durante esos años no dice nada sobre la necesidad o aceptación de un nuevo método de interpretación a Daniel y Apocalipsis, pero tiene muchos respaldos del libro de Urias Smith, ya que contiene luz y verdad. Ahora, eso no significa que todos los detalles sean correctos, sí significa que se usó un método sólido. El hecho de que la historia se repita no significa que se repitan los términos proféticos. Las profecías de tiempo que se aplican con mayor frecuencia al futuro son los 1260, 1290 y los 1335. Por ejemplo, se dice que en el libro de Apocalipsis capítulo 13, versículos 3 y 5, leamos el capítulo 13, versículos 3 y 5. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio poder para actuar 42 meses. Se dice que esto prueba que los 1260 de los 42 meses deben comenzar después de que se cure la herida mortal, que podemos asumir que terminó en 1929. Pero en realidad todavía no está completamente curada. Ese fue el comienzo de la curación de la herida. Esta idea se basa en la falsa suposición de que Apocalipsis 13 está en orden cronológico. Observa lo que sucede aquí. En el versículo 11 dice: vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos como de un cordero, pero hablaba como dragón. Eso se puede interpretar como la segunda bestia en los Estados Unidos surgirían después de que la herida mortal fuera sanada. Y eso no puede ser cierto. Después de los 1260 días. Así que esa es una clara contradicción de lo que es la profecía y la comprensión de Elena de White de estos temas. Ellen White lo dijo de esta manera: nuestra posición ha sido la de esperar y observar, sin una proclamación de tiempo para intervenir entre el cierre de los periodos proféticos en 1844 y el tiempo de la segunda venida. Manuscript Releases, volumen 10, 269 y 270. Así que los periodos proféticos terminaron en 1844 y no tenemos más proclamación de tiempo. Un futurista adventista dice que el enfoque histórico nos ha servido bien en el pasado, pero al igual que el caballo y el carruaje ya no se ajustan a nuestras necesidades, es como si el caballo y el carruaje ya no fueran relevantes. Así que estos libros, Daniel y Apocalipsis de Urias Smith, Ellen White, les dijo a nuestros jóvenes que hicieran todo lo que pudieran para vender este libro y que debería ser estudiado cuidadosamente por los estudiantes de nuestras escuelas. Ese libro ya no es relevante para nuestra sabiduría superior. Es caballo y carruaje y necesitamos algo mejor. Ahora, solo unas palabras sobre los 1290 y 1335 días de Daniel 12. Aquí hay un individuo en particular que estaba hablando de estas cosas y Ellen White le dijo: nosotros le dijimos de algunos de sus errores en el pasado, que los 1335 días se terminaron y numerosos errores suyos. Eso fue escrito en 1850 y se puede encontrar en el volumen 5 del Manuscript Releases, página 203. Así que aquí está la pregunta: ¿es uno de sus errores de que los 1335 días habían terminado, o Elena de White le dijo que los 1335 habían terminado? ¿De qué manera fue? ¿Fue un error o fue la verdad? La clave para desbloquear esta pregunta gramatical es la palabra nosotros. Nosotros le dijimos, James y Ellen le dijeron. Entonces, ¿qué creyó James? Está claro, las evidencias son concluyentes de que los 1335 días terminaron con los 2300 con el clamor de medianoche de 1844, Review and Herald, 29 de enero de 1857. Así que no hay forma de que James haya dicho que fue un error creer que los 1335 días habían terminado.
Él creía que habían terminado. En Daniel 12 hay varias palabras clave. Las palabras clave son continuo o diario, quitar, abominación desoladora, establecer. En Daniel 11:31 son las mismas palabras clave, quitar, diario, poner, que es lo mismo que establecer, abominación desoladora. Y Daniel 11:32 al 35 describe el reinado papal de 538 a 1798, no el futuro. La evidencia lingüística es que los 1290 días en Daniel 12 describe el mismo periodo de tiempo, no un nuevo periodo de tiempo que tendrá lugar en el futuro. Ellen White nuevamente, el pueblo no tendrá otro mensaje basado en un tiempo definido después de este periodo de tiempo que va de 1842 a 1844. No puede haber un rastreo definitivo del tiempo profético. El cómputo más largo llega hasta el otoño de 1844. Comentario Bíblico, volumen 7, página 971. Por lo que tiempo profético no significa solo año por día, sino tiempo definido, tiempo profético con un punto de inicio y finalización. Y ella dice que eso no sucederá más. Hay un momento interesante en la época de Ellen White en el que ella le escribió a un individuo con el nombre de John Bell. John Bell, esto fue el 8 de noviembre de 1896. Y ella le está escribiendo con esas palabras. No he podido dormir desde la 1:30. Llevaba al hermano John Bell un mensaje que el Señor me había dado para él. Los puntos de vista peculiares que sostiene son una mezcla de verdad y error. Hay quienes ahora viven que al estudiar las profecías de Daniel y Juan reciben gran luz de Dios, la verdad mostrada claramente como el sol de mediodía. Los eventos históricos que muestran el cumplimiento directo de la profecía se presentaron ante el pueblo y se consideró que la profecía era una delineación figurativa de los eventos que conducen al final de la historia de esta tierra. Aquellos que en su experiencia han pasado por el suelo y han participado en la proclamación de los mensajes del primer, segundo y tercer ángel no están tan expuestos a ser conducidos por caminos falsos como aquellos que no han tenido un conocimiento experimental del pueblo de Dios. Ha habido uno y otro que al estudiar sus Biblias pensaron haber descubierto una gran luz y nuevas teorías, pero estas no han sido correctas. Algunos tomarán la verdad aplicable a su tiempo y la colocarán en el futuro. Eventos que en el tren de la profecía tienen su cumplimiento en el pasado lejano se ponen en el futuro. ¿Ves? John Bell estaba colocando los mensajes de los tres ángeles en el futuro, no solo en el pasado en 1844, sino en el futuro. Ella continuó. Por la luz que el Señor se ha complacido en darme, usted está en peligro de hacer el mismo trabajo, presentando ante los demás verdades que han tenido su lugar y han hecho su trabajo específico para el tiempo en la historia de la fe del pueblo de Dios. Usted reconoce estos hechos en la historia bíblica como verdaderos, pero los aplica al futuro. En otras palabras, sucedieron en el pasado, pero ahora van a suceder de nuevo en el futuro. Tienen su fuerza todavía en el lugar que les corresponde en la cadena de eventos que nos han hecho lo que como pueblo somos hoy y como tales deben ser presentados a aquellos que están en la oscuridad del error. Usted y otros de nuestros hermanos deben aceptar la verdad como Dios se la ha dado a sus estudiantes de profecía. De sus voces y plumas han salido la verdad y los rayos cálidos y brillantes a todo el mundo, y lo que para ellos era probar la verdad, está probando la verdad a todos aquellos a quienes se proclama este mensaje. Lo que era verdad entonces es verdad hoy, pero aquellos que se han propuesto estudiar nuevas teorías tienen una mezcla de verdad y error combinados. Según la luz que Dios me ha dado, usted está en el mismo camino. Lo que le parece ser una cadena de verdad es, en cierto modo, extraviar las profecías y contrarrestar lo que Dios ha revelado como verdad. Así que esa fue su advertencia a un individuo que estaba tomando profecías que tuvieron un cumplimiento en el pasado y volviéndolas a aplicar en el futuro. Una interesante postdata a esto es de A.G. Daniels, quien dijo: John Bell ha tomado una posición espléndida en el testimonio sobre su libro. Ha dejado de lado sus puntos de vista erróneos, todos juntos, y está en la mejor posición que le he conocido.
Esa es una linda manera de concluir esta carta que Ellen White escribió advirtiéndole de su peligro y que él aceptó esa advertencia. Bueno, los resultados de estas reinterpretaciones de los libros de Daniel y Apocalipsis. Hay mucha especulación. Apenas hay 2 intérpretes que están de acuerdo sobre el significado de los símbolos. Ellos se enfocan en eventos y fechas y papas en lugar de buscar y recibir la lluvia tardía. Y es una forma sutil de establecer fecha para el regreso de Cristo. ¿Cómo es eso? Si los relojes, los nuevos relojes, los relojes de día por día comienzan con las leyes dominicales, como la mayoría de ellos lo hacen, y terminan con la resurrección especial, que es un poco antes de la segunda venida, entonces cuando ocurra la ley dominical sabremos el tiempo aproximado del regreso de Cristo. En una visión temprana que Ellen White tuvo después de que se anunció el día y la hora en que Jesús dejó el santuario para ir a la tierra, lo cual tomaría varios días, ese fue el 14 de marzo de 1846. Así que cuando Jesús regresa a esta tierra es justo después de que se anuncian el día y la hora en esta proclamación especial, lo que significa que sabremos a la entrega de la ley dominical cuándo regresará Jesús, solo dentro de unos días, y eso es establecer fechas.